Hola a todos, qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el universo de las telenovelas turcas y en particular, una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de todo el torbellino mediático que rodeó su relación, su ruptura, y las especulaciones que aún hoy continúan generando olas de interés. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar un poco la historia de amor que nos cautivó a todos, y a analizar qué fue lo que pudo haber detonado esa explosión, como dice el título del vídeo. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido /diagonal. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos. Así siempre estarás al tanto de las últimas novedades. Ahora sí, vamos allá. A ver, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Senkalkam, o Love is in the air como la conocemos en Latinoamérica, fue un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la fantasía hecha realidad. Y claro, como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Y finalmente llegó la confirmación, Hande y Kerem eran pareja. El mundo enloqueció. Redes sociales colapsadas, portadas de revistas, titulares en todos los idiomas. Era la noticia del momento. Vivimos meses de pura felicidad, siguiendo cada uno de sus pasos, celebrando su amor. Sus viajes juntos, sus demostraciones de afecto públicas, sus mensajes llenos de cariño. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Fuentes cercanas a la pareja, amigos en común, periodistas especializados. Todos apuntaban a lo mismo, Hande y Kerem estaban pasando por un momento difícil. Y finalmente llegó la confirmación oficial, se habían separado. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su relación con tanta ilusión. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a la presión mediática como uno de los principales factores. Imaginen lo que debe ser tener a todo el mundo opinando sobre tu vida privada, juzgando cada uno de tus movimientos, analizando cada una de tus palabras. Es una carga enorme, especialmente cuando eres una figura pública como Hande y Kerem. Otros decían que las agendas apretadas y los compromisos profesionales habían sido un obstáculo insuperable. Ambos estaban en la cima de sus carreras, viajando constantemente, trabajando en diferentes proyectos. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para nutrir la relación. También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes a futuro. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. O tal vez la intensidad del romance inicial se fue apagando con el tiempo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidades siempre están presentes en este tipo de situaciones, aunque nunca se han confirmado de manera oficial. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Hande y Kerem han sido muy discretos al respecto, evitando dar detalles sobre su ruptura. Y creo que es importante respetar su privacidad y no caer en especulaciones sin fundamento. Lo que sí podemos decir es que su relación fue intensa, apasionada y, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre quedará el recuerdo de Eda y Serkan, la pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista y en la magia de las telenovelas turcas. Ahora bien, vamos a analizar un poco más en profundidad algunos de los factores que pudieron haber contribuido a esta explosión, como mencionábamos al principio. Y para entender mejor, tenemos que meternos un poco en el contexto de sus vidas, de cómo se gestó esta relación y de lo que significa ser una figura pública de su calibre en Turquía.
Primero hablemos de la presión mediática. Como dije antes, tener a todo el mundo opinando sobre tu vida amorosa es una carga muy pesada. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y vídeos constantemente. Cada una de sus interacciones era analizada al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de amor o de crisis. Era imposible tener un momento de privacidad, de intimidad. Piensen en las cenas románticas convertidas en sesiones fotográficas improvisadas, en los paseos por la calle interrumpidos por flashes y preguntas intrusivas. Imaginemos la dificultad de construir una relación real cuando cada paso es escrutinado y amplificado por los medios. Además, las redes sociales jugaron un papel importante. Los fans estaban obsesionados con su relación, comentando cada una de sus publicaciones, exigiendo fotos juntos, creando teorías sobre su futuro. La presión era constante y asfixiante. Se crearon comunidades enteras dedicadas a analizar cada uno de sus looks, a buscar pistas en sus entrevistas, a imaginar cómo sería su vida juntos. Esa presión, aunque nacida del cariño y la admiración, puede ser una espada de doble filo. Los fans, sin mala intención, pueden llegar a imponer expectativas poco realistas y a generar un ambiente de constante vigilancia. Para entender la magnitud de esta presión, hay que comprender el fenómeno de las DCs y su impacto global. Estas series han conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia, creando una verdadera fiebre turca. Hande y Kerem, gracias a Senkalkam, se convirtieron en íconos de este fenómeno, trascendiendo fronteras y alcanzando una fama inmensa. Esta fama, por supuesto, trae consigo una gran responsabilidad y una exposición constante. En segundo lugar, no podemos ignorar el impacto de sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, con agendas muy apretadas. Viajes, rodajes, entrevistas, eventos. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para relajarse y disfrutar de su relación. Piensen en los días interminables de rodaje, en las semanas fuera de casa por compromisos laborales, en la constante necesidad de estar presentes en redes sociales para mantener la conexión con los fans. Todo esto consume energía y tiempo, dejando poco espacio para construir una relación sólida y duradera. Además, trabajar juntos en Senkalkam pudo haber sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, les permitió conocerse mejor, compartir momentos especiales y fortalecer su vínculo. Pero por otro lado, también pudo haber generado tensiones y conflictos, especialmente cuando la serie llegó a su fin. La intensidad de grabar una telenovela, con largas jornadas, emociones a flor de piel y la necesidad de mantener una imagen pública, puede ser agotadora. Y cuando la serie termina, esa dinámica cambia drásticamente, lo que puede generar incertidumbre y desajustes en la relación. Consideremos también las exigencias propias de sus profesiones. Ser actor implica una constante preparación, audiciones, proyectos que requieren viajar y adaptarse a nuevos roles. Hande y Kerem, además de ser actores, son también figuras públicas con compromisos publicitarios, embajadores de marcas y referentes para miles de personas. Esta multifuncionalidad exige una gran capacidad de organización y una constante adaptación a las nuevas demandas del mercado. Y en tercer lugar, creo que es importante considerar la posibilidad de que simplemente no eran compatibles a largo plazo. A veces las relaciones se basan en la atracción inicial, en la pasión del momento, pero con el tiempo se dan cuenta de que no tienen mucho en común, que sus planes a futuro son diferentes. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus prioridades y valores no coincidían, o que sus expectativas sobre la relación eran diferentes. Las relaciones evolucionan, y lo que funciona al principio no necesariamente funciona a largo plazo. Quizás Hande y Kerem se enamoraron de la imagen que proyectaban el uno del otro, de la fantasía de Eda y Serkan, pero cuando la realidad golpeó, se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. La idealización es un peligro común en las relaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fácil enamorarse de la imagen que vemos en la pantalla, de la perfección que proyectan en redes sociales, pero la realidad suele ser mucho más compleja y humana. Otra variable importante a considerar es la juventud de ambos. Hande y Kerem, al momento de iniciar su relación, estaban en una etapa de crecimiento personal y profesional. Es posible que a medida que fueron madurando, sus prioridades y objetivos hayan cambiado, generando una divergencia en la relación. Las relaciones construidas en la juventud a menudo se enfrentan a este desafío. El crecimiento individual puede llevar a la separación.
En definitiva, creo que la explosión de la relación de Andy y Kerem fue el resultado de una combinación de factores: la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables y quizás la idealización de la pareja perfecta. Fue una tormenta perfecta que, lamentablemente, terminó por derrumbar un castillo de arena que habíamos construido con mucha ilusión. Y aunque nos duela admitirlo, a veces las relaciones no funcionan, por más que nos gustaría que sí. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y encontrar la felicidad en otro lugar. La vida continúa y tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Su historia, aunque con un final agridulce, nos enseña la importancia de la privacidad, la necesidad de equilibrar la vida personal con la profesional y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas. Así que, recapitulando un poco, vimos cómo la presión mediática, las apretadas agendas laborales y las posibles diferencias personales pudieron haber contribuido a la ruptura de Ande y Kerem. Aunque su historia nos hizo soñar, la realidad a veces es más compleja. Vimos también cómo el fenómeno de las telenovelas turcas y la fama que conlleva pueden impactar en las relaciones personales de los actores. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pasó entre Ande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante? ¿O creen que había algo más? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós.